Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy hablaremos de cine. Usted seguramente le gusta el cine, ¿a quién no? Ahora con esta evolución del streaming, de las plataformas digitales, el consumo del cine se ha incrementado de una manera sustancial. Esto ha impactado, por ejemplo, a la academia, al análisis y la crítica de cine. De estos temas que aparentemente parecen ser muy teóricos, pero no tanto, queremos hablar en esta ocasión con el doctor Lauro Zavala, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y experto en estos temas. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con nuestra colega Paulina Gómez. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer a diversos órganos autónomos, entre estos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha generado un debate intenso. La senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, dijo que la reforma constitucional que analiza el Congreso busca evitar que se siga con la duplicidad de funciones y restar facultades al Estado. Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un comunicado en el que considera que de aprobarse su desaparición, se volvería a un modelo que demostró tener serias limitaciones para lograr la entrada de más competidores, así como tener más estaciones de radio y televisión donde puedan expresarse mayor diversidad de voces y opiniones. Sin embargo, es poco probable que esta y otras iniciativas presentadas por el presidente López Obrador sean aprobadas en esta legislatura, ya que el bloque de fuerzas políticas que lo respaldan no cuenta con las 2/3 partes de los votos necesarios para realizar cambios a la Constitución. Romance scam es un término definido como un tipo de estafa en el cual una persona se esconde bajo el anonimato que ofrece el Internet, engancha a otra y le hace creer que están en una relación amorosa. Sin embargo, el daño no solo es sentimental sino económico, ya que a las víctimas se les pide dinero para un viaje, una emergencia o algún apoyo antes de concretar una cita. El diario La Jornada publicó un reportaje al respecto en el que se informa que tan solo en 2021 las estafas románticas permitieron a los delincuentes recaudar más de 600 millones de dólares, cifra que superó los 500 millones de dólares en 2020. ICIT, firma especializada en ciberseguridad, afirma que la vulnerabilidad de las personas aumenta con motivo del Día de San Valentín, por lo que debe tener cuidado con los mensajes no solicitados y ser escéptico con respecto a las personas que se contactan en aplicaciones de citas online. La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos tomó la decisión de prohibir las llamadas automáticas que contienen voces generadas por inteligencia artificial. De acuerdo con diversos medios estadounidenses, se trata de una decisión que envía un mensaje claro de que no se tolerará la explotación de la tecnología para estafar a la gente y engañar a los votantes. El fallo tiene su base en la Ley de Protección del Consumidor Telefónico, una ley de 1991 que restringe las llamadas basura que utilizan mensajes de voz artificiales y pregrabados. Así cerramos las noticias más relevantes de la semana, pero no te vayas porque tenemos más información con Gabriel Sosa en el estudio de Media 20.1. Muchísimas gracias a Paulina Gómez y, como le decía, hoy vamos a hablar de análisis y crítica cinematográfica y lo haremos, como ya le decía, también con el doctor Lauro Zavala. Fíjese nada más toda la experiencia que tiene el doctor Zavala, teórico del análisis cinematográfico y del discurso, doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, profesor e investigador, ya le decía, de la UAM Xochimilco, más de 60 libros publicados, de los cuales 27 él es autor único. Él es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Doctor Zavala, caray, qué gusto tenerte en este programa. Gracias por invitarme. Oye, doctor, a ver, yo decía en la presentación del programa que había como una especie de impacto ante este streaming que ahora tenemos y que nos permite consumir muchísimo cine. Esto ha impactado el análisis
la crítica cinematográfica. Si quieres, antes de que me respondas eso, ¿por qué no le dices a la audiencia qué diferencia hay entre crítica y análisis cinematográfico? Sí, bueno, claro, en realidad todos somos de alguna forma críticos de manera espontánea, porque en la crítica emitimos un juicio de valor. Al ver una película decidimos fácilmente si nos gustó o no y por qué, pero en cambio en el análisis se utilizan herramientas específicas para ver qué distingue una película de cualquier otra. O sea, ¿y hay una metodología para ello, doctor? Hay distintos métodos, hay una serie de herramientas e incluso conceptos específicos. Por ejemplo, uno puede decir, como espectador común o como crítico, que el inicio de una película estuvo bien y fue interesante o emocionante. Un analista diría, bueno, hay 15 tipos de inicio en la teoría incoativa, de la teoría del inicio del cine, y, por ejemplo, hay una intriga de predestinación, que significa que la película se inicia con el final, y entonces lo interesante es cómo se llega al final y no ese final, por ejemplo. Entonces hay estrategias de sorpresa, de suspenso, de misterio y muchas otras, ¿no? Y ahora estaba yo hablando de la narración, pero igual se analiza la música, la cámara, la fotografía, la relación entre cámara y actor, el montaje, en fin, todos los elementos que impactan emocional e ideológicamente la experiencia del espectador. Con base en tu experiencia, tus investigaciones, ¿qué tanto análisis cinematográfico se hace en México? Sí. ¿Hemos avanzado en ese terreno? Bueno, sí, lo que ocurre es que hace 12 años creamos un grupo de colegas, una asociación mexicana de análisis cinematográfico, Sepancine, que es el Seminario Permanente de Análisis. Y ya tenemos 22 congresos, este año es el 23º, y tenemos además un boletín que llega a más de 500 analistas en el país, que la mayor parte son profesores de comunicación en todo el país. Se ha dicho, doctor Zavala, que el análisis cinematográfico es una herramienta de alfabetización audiovisual. ¿Por qué así lo consideras? Sí, claro, porque así como existe la alfabetización literaria o de radio o de cualquier otro medio de comunicación, también hay una alfabetización audiovisual, es decir, cualquier estudiante de cine, pero también cualquier persona cinéfila, pues siempre tiene interés por conocer cómo funciona la música, cómo funciona el lenguaje del cine y de qué manera eso afecta su experiencia. Esto enriquece a los espectadores y en muchos países hay alfabetización audiovisual desde la escuela elemental o incluso desde el kinder, ¿no? Se proyectan secuencias, ¿no? Películas completas y se estudia cómo está organizado ese material del lenguaje del cine. O sea que esto permite la formación de audiencias también muy críticas en ese terreno, es decir, analizan cine, pero con esas herramientas pueden analizar muchos otros contenidos audiovisuales. Exacto, y además el estudio del lenguaje cinematográfico tiene la ventaja de que integra los otros lenguajes. Y esta alfabetización también permite disfrutar mejor, entender mejor y compartir mejor esta experiencia con nosotros. Ahora, si la pregunta, ¿realmente este streaming, este consumo masivo que estamos haciendo, ha tenido un impacto? ¿Somos más críticos? ¿Se hace más análisis a partir de este boom que hemos visto en la industria cinematográfica con ese mundo digital o no necesariamente? Bueno, es que son campos distintos. Sí, claro, se tiene acceso a ciertos materiales que antes eran más difíciles. Sin embargo, los métodos y el lenguaje del cine no han cambiado. En realidad lo que tenemos son más bien estrategias de comunicación a distancia, por ejemplo, en los congresos, en los encuentros de investigadores o en las clases, ¿no?, de cine, porque eso puede tener la posibilidad de grabar y que se pueda consultar a voluntad, ¿no? Es una gran ventaja. Sí, que al menos, es decir, sabe uno que está en Netflix, en la plataforma Netflix o en alguna otra, se pueden utilizar esas películas, pero no necesariamente ha impactado todo esto, como dices, sino sobre todo más en la educación. Sí, por ejemplo, ahora estamos organizando, estoy coordinando un diplomado de análisis en la Cineteca Nacional y tenemos 30 invitados de 10 países, ¿no?, de toda la región de habla hispana, e incluso algunos analistas que trabajan en español, en inglés, Inglaterra, en otros países, y tenemos la posibilidad de tenerlos a distancia durante todo el año y, como decía, conservar los materiales. Esto es incluso enviar a los alumnos los libros digitalizados. Ah, qué interesante. Oye, maestro, doctor, cuando se hace análisis cinematográfico, pues supongo que no siempre es fácil, es decir, hay que ir justo a tomar este tipo de cursos, este
tipo de talleres, esta capacitación, y que no necesariamente, como decías, se enseña en las escuelas. Sí, bueno, pero es una de las materias más atractivas de la comunicación. Ha tenido, como decía, efectivamente un cierto crecimiento. Se están produciendo, este año se publicaron más de 60 libros de estudios sobre cine en México. Claro, no llegamos a los 500 que se publican cada año en los Estados Unidos, por ejemplo, casi 10 veces más, Wow. pero sí hay un incremento sostenido por la investigación del cine. ¿Qué temas son los que le interesan a las y los investigadores mexicanos? Bueno, por ejemplo, hay un interés por reescribir la historia del cine mexicano, porque se ha escrito una historia desde el contexto de producción, las formas de distribución, de recepción masiva, y es necesario, digamos, balancear esta perspectiva estudiando la experiencia de los espectadores en películas particulares, es decir, cómo uno tiene la experiencia al ver secuencias y películas y estudiar y disfrutar el lenguaje del cine. Claro, lo mismo de películas, por ejemplo, de ciencia ficción, que documentales, todo es propicio de análisis. Sí, por supuesto, incluso ahora estos materiales muy breves como el TikTok y todas las formas de los spots, las conversaciones de televisión, claro, todo el material audiovisual, porque vivimos en una cultura de las pantallas, ¿no? Audiovisuales. Es cierto, estamos inundados en las pantallas constantemente. Ahora bien, doctor, ¿cuándo podemos decir que nació el análisis cinematográfico en México? ¿Qué tradición tiene México en este terreno? Bueno, en México en realidad tal vez podríamos hablar del momento en que se creó la Asociación de Análisis en 2008, ya como decía hemos hecho, pero no solamente nosotros tenemos congresos de analistas, hay también en Tijuana, en Mexicali, en la misma UNAM, y hay algunos otros en Argentina, en Brasil, hay asociaciones de analistas. Aquí en México sí ha tenido ya un crecimiento, decía, hay más de 500 analistas en la asociación y todos ellos participan en nuestros congresos, llegan a participar más de 100 cada año y pues hay una gran diversidad de intereses. Este año el congreso está dedicado al análisis de la música, que es muy atractiva, ¿no?, para cualquier espectador. Ya luego nos vas a hablar, por supuesto, doctor Lauro Zavala, de este congreso. Y en el caso, por ejemplo, de la crítica, ¿cuándo comenzaron a aparecer las primeras críticas de cine en nuestros medios de comunicación? Bueno, en realidad cuando ya surgió el cine, inmediatamente se viralizó, digámoslo así ahora. Pero sí, siempre ha habido una tradición de crítica. ¿Qué tan buena es la crítica aquí en México, doctor? ¿Tú cómo la valoras? Tú finalmente como un estudioso del cine, ¿te gusta la crítica que se hace actualmente en los medios? Bueno, sí, porque hay una gran diversidad de perspectivas, ¿no? Cada crítico y crítica tiene, digamos así, una agenda propia de tipo estético e ideológico, y entonces el espectador tiene una gran diversidad de opciones. Eso, claro, enriquece la experiencia. Aquí en TV UNAM se impulsa muy frecuentemente, de hecho es uno de los ejes de la producción, el análisis y la crítica de cine. O sea, ese es un aporte que deberían estar haciendo desde tu punto de vista los medios de comunicación, doctor. Bueno, si hubiera, por ejemplo, programas de televisión dedicados al análisis cinematográfico, pues la mayor parte de la gente descubriría el gozo de poder entender mejor, de poder disfrutar mejor las películas, ¿no?, y los mismos programas y las series. Y iríamos al cine de una manera muy distinta, ¿no? Seguramente. Sí, creo que el placer se intensifica cuando se tiene esto que llamamos la fetichización audiovisual. Ahora, lo bueno, y ya casi nos vamos al corte, es de que si usted quiere conocer más sobre este tema, el doctor cuenta con una página que es suya, que es www.laurozavala.net, donde puede bajar pues prácticamente la mayoría de tus libros, ¿no, doctor? Sí, bueno, no todos porque no sería legal, pero la mayor parte sí se pueden, son 45. Nada más y nada menos, y muchos de ellos justo ligados a este tema que hoy nos ocupa. Tenemos ya que hacer la pausa, doctor Zavala, pero por favor, no se vaya, vamos a seguir hablando sobre el futuro de los estudios de cine y lo que está ocurriendo actualmente con la crítica y los estudios o el análisis cinematográfico. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable.
Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. La alfabetización digital promueve competencias necesarias para el pleno ejercicio de los derechos. Esto es cierto también para niñas y niños. A partir de un informe reciente, la investigadora Sonia Livingston y colegas del proyecto Youth Skills realizaron 5 recomendaciones. 1. Facilitar la alfabetización y las competencias digitales de la niñez requiere una cuidadosa consideración de las muchas y diversas formas de desventaja o marginalidad que caracterizan su vida. 2. Las iniciativas educativas y políticas deben basarse en informes precisos sobre las competencias digitales y la alfabetización de la niñez. 3. El personal educativo debe recibir apoyo para desarrollar la capacidad tanto de enseñar las competencias como de aplicar exámenes digitales de modo que pueda ayudar a evaluar y mejorar el rendimiento de su alumnado. 4. Apoyar las actividades en línea de niños y niñas, especialmente las actividades sociales y creativas con sus pares digitalmente capacitados, podría reforzar la alfabetización digital que necesitan. 5. Animar a la niñez a aprender por sí misma puede ser poderoso. Las partes interesadas deben apoyar los intereses, la capacidad de acción y la participación de niños y niñas, ya que a la larga pueden resultar más beneficiosos que la orientación, el juicio o la restricción de los adultos, por muy bien intencionados que sean. Estamos de regreso en Media 20.1 hablando sobre cine, sobre los estudios de cine, la crítica cinematográfica con el doctor Lauro Zavala. Recuerde que si se perdió este programa, lo puede volver a ver todos los sábados a las 9 de la noche en la retransmisión. También tenemos el estreno de manera simultánea los jueves, que es el horario de estreno a las 9 de la noche, tanto por YouTube como por la cuenta de TV UNAM en Facebook. Estamos pues de manera simultánea. También nos puede ver en otros canales. Recuerde que también hacemos un anuncio de lo que habrá en este programa con la periodista Deyanira Morán en Prisma RU, en Radio UNAM. No se pierda Prisma RU, como tampoco se pierda los contenidos de TV UNAM. Doctor Lauro Zavala, pues estábamos hablando sobre estos estudios de cine y la evolución que ha tenido con el paso de los años. ¿Cuál es el futuro de los estudios sobre cine? ¿Tú cómo lo ves como un estudioso muy puntual de estos temas? Bueno, creo que sería muy conveniente crear un instituto de investigaciones cinematográficas que no tenemos en el país y tal vez tener ya revistas de investigación como hay en otros países. Tenemos en la Asociación de Análisis en México relación muy cercana con otras asociaciones, en Portugal, en Francia, en Estados Unidos y en Latinoamérica, y creo que es una disciplina que está realmente creciendo, es muy intenso el trabajo. ¿Hay disposición para ello, doctor? Yo veo que finalmente aquí en México pues contamos con instituciones valiosas que procuran también hacer no solo investigación, pues en general, sino también procuran pues justo el análisis más a profundidad del cine, como el IMCINE. Creo que también hace una labor pues muy importante también aquí este instituto con el que cuenta nuestra querida universidad en relación pues con la formación de generaciones que producen y que también hacen cine. Está, por ejemplo, el CCC, entre otras instituciones. ¿Hay voluntad? ¿Crees que esto pueda desarrollarse con el paso de los años, crecer? Bueno, esperemos que eso ocurra.
Quisiera mencionar, por ejemplo, ahora que estamos en la UNAM, justamente la colección más importante de estudios de cine en el país lo publica la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y bueno, precisamente, ya que lo menciona, ahora se acaba de publicar un libro mío con un modelo teórico y modelos de análisis de la imagen, el sonido, el montaje, la puesta en escena y la estructura narrativa. Bueno, esta colección de la universidad, en este libro que se llama Estética y Semiótica del Cine, y muchos otros que son igualmente conocidos, ¿no? Creo que es muy importante y contribuye a este clima de desarrollo del análisis. ¿Este libro ya se puede consultar, doctor, o está en impresión? No, apareció ya desde mediados del año pasado y está accesible en todas las librerías, sí. No está dentro de tu página este libro. No, claro, porque eso todavía no. De acuerdo. Ahora, nos hablabas de este libro, pero también hay otro que tú recientemente publicaste en relación con el cine, doctor. Sí, bueno, en la UAM Xochimilco se publicó una compilación de conversaciones que tuve con algunos de los más interesantes analistas que hay en el mundo, ¿no? Y pues es un trabajo que publicó la UAM Xochimilco, se llama El placer del cine. Son conversaciones sobre análisis. Y algunos de los, ahora sí, conversadores con los que tuviste la oportunidad de platicar, doctor. Sí, es que todos ellos han sido invitados a dar la conferencia inaugural de nuestro congreso en estos 20 años. Y bueno, tenemos, por ejemplo, Warren Buckland, que hizo la Enciclopedia Mundial de la Teoría del Cine, Robert Stamp, que es bastante conocido en el campo. Yo compartí la oficina en la Universidad de Nueva York con él. También, bueno, por ejemplo, Xavier Ismael, que es en Brasil, uno de los más traducidos a otras lenguas. Entonces son algunos de los investigadores en Inglaterra, por ejemplo, Dolores Tierney, que tiene unos libros sobre el Indio Fernández, ¿no? Un estudio de la puesta en escena que no se había hecho en México. Y bueno, son realmente investigadores que tienen una producción muy interesante y que se aprovecha muy bien acá en México. Mira, qué interesante. ¿Ese libro sí se puede consultar ya en línea o también hay que ir a las librerías, doctor? Bueno, espero que esté pronto disponible, pero ya está circulando. Recuérdanos, por favor, el nombre para nuestra audiencia. El placer del cine. El placer del cine. Y entonces ahí, pues además de hacer un diagnóstico de los aportes que ha hecho cada uno de estos investigadores, hay también, es decir, contenido, en este caso, que le permita a los públicos tener estas nociones para disfrutar justamente del cine. Sí, exacto, por eso este formato de la conversación es muy amigable, digamos, permite entrar a estos terrenos que generalmente son muy especializados y, por ejemplo, al conversar con Xavier de Brasil, pues vimos cómo cuando un investigador latinoamericano es invitado a otro país, se le pide que hable solamente del cine nacional. Y no, en realidad nosotros en Latinoamérica producimos teoría y modelos de análisis de alcance universal. Entonces, estas diferencias son lo que explica, por ejemplo, por qué no se han traducido libros producidos en la región a otras lenguas, ¿no? Siempre se traducen de otras lenguas al español. Entonces, es una relación que será necesario cambiar en algún momento. Bueno, y como dices, es de alguna manera todavía inequitativa, ¿no? Es decir, todavía aquí en América Latina no hay tal cantidad de producción de análisis cinematográfico comparado con lo que existe en otros países. Sí, pero al mismo tiempo se producen modelos que son muy importantes. Es decir, no, la diferencia, además de ser cuantitativa, realmente hay una calidad muy notable. Por eso creo que sí es necesario estimular este material. Se hace buen análisis entonces en México y en la región. Sí, de primer nivel. Sí. Platícanos de este congreso. Va a ser hasta octubre, doctor Zavala. Sí, cada mes de octubre, desde hace varios años, tenemos este congreso. Hay otros congresos que se hacen en otras partes del país también de análisis. Y bueno, en cada congreso llegan alrededor de 100 analistas de varios países, ¿no? Y como decía, esa distancia, entonces puede ser visto por cualquier persona en cualquier lugar y tenemos una audiencia interesante y se conservan, se suben a YouTube todas las conferencias que tienen cerca de 15,000 visitas, algunas de ellas. Doctor, ¿dónde se puede consultar este material para que lo sepa también nuestra audiencia? Bueno, en el sitio de Sepancine, de YouTube, ¿no? Sepancine. ¿Sepa en cine? Sepancine, que es el Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico. Sepancine. Sí, es nuestra Asociación Mexicana de Análisis. De acuerdo, entonces entra a la página de YouTube y puede consultar ahí parte de las conferencias y demás. Sí, exactamente, sí.
Muy bien, pues bueno, ya casi se nos termina el tiempo, doctor Lauro Zavala. ¿Con qué te quieres despedir? ¿Qué mensaje le quisieras dar a nuestra audiencia en relación a esto que pues has comentado a lo largo de esta entrevista, que es este placer de ver cine? Bueno, creo que la posibilidad de intensificar el placer de disfrutar una película se realiza gracias al análisis. Entonces, yo creo que sí habrá cada vez más atención a este campo de la investigación que se conecta con una experiencia que es universal. En realidad es un homenaje, digamos, a la cinefilia, permite como ver cómo la realidad es una especie de pálida imitación del cine. Sí, por supuesto. Y uno de tus libros, ¿cuál recomendarías para que sea, digamos, el más básico para la audiencia no experta, que pudiera recoger esos elementos y para la próxima ir al cine ya con este método que tú utilizas de análisis? Bueno, hace unos años se publicó un libro de texto para el análisis en el módulo del análisis en la carrera de comunicación en la UAM Xochimilco, se llama Elementos del discurso cinematográfico. Tiene una Marilyn Monroe en la portada. Eso se puede descargar fácilmente del sitio personal y de otros sitios. Está circulando. Elementos del discurso cinematográfico. Bueno, pues ahí está la recomendación para que, como bien dice el doctor Zavala, para la próxima que vaya al cine, lo vea también con estos ojos de experto. Ese es el placer pues máximo que se puede tener al analizar este tipo de producciones. Así pues es. doctor Gracias. Lauro Zavala, pues muchísimas gracias por estar en Media 20.1. Ha sido un honor tenerte aquí. Gracias. Y muchísimas gracias a usted. No deje de visitar la página del doctor Lauro Zavala, ya lo decíamos, www.laurozavala.net. Gracias, doctor, y gracias nuevamente. Hasta la próxima semana.